Capítulo 1. Pensar no es lo mismo que reaccionar. Muchas personas creen que pensar es simplemente tener ideas. Creen que pensar es opinar. Que pensar es recordar información. Que pensar es responder rápidamente. Pero en realidad, gran parte de lo que llamamos pensamiento no es pensamiento en sentido profundo. Es reacción. Reaccionamos a lo que escuchamos sin analizarlo. Reaccionamos a lo que vemos sin cuestionarlo. Reaccionamos a lo que sentimos sin detenernos a observarlo. La mente funciona así por una razón. Está diseñada para ahorrar tiempo y energía. Cuando algo ocurre, intenta interpretarlo lo más rápido posible. Busca una explicación inmediata. Busca una respuesta rápida. Busca cerrar la incertidumbre. Este mecanismo es útil en muchas situaciones. Permite tomar decisiones rápidas. Permite responder a cambios inesperados. Permite actuar sin detenerse demasiado. Pero también tiene un límite. Cuando reaccionas automáticamente, no siempre comprendes lo que está ocurriendo. Solo respondes. Y responder no es lo mismo que pensar. El pensamiento claro comienza en el momento en que te detienes. En el instante en que decides no aceptar la primera interpretación que aparece. En el momento en que observas antes de concluir. Este pequeño espacio cambia todo. Porque en ese espacio aparece la posibilidad de elegir. Puedes observar lo que está ocurriendo. Puedes analizarlo. Puedes preguntarte si lo que parece evidente realmente lo es. Muchas veces, las primeras conclusiones que sacamos están influenciadas por experiencias pasadas, por creencias que nunca hemos cuestionado, por emociones del momento, por opiniones que hemos escuchado repetidamente. Todo esto crea la ilusión de que estamos pensando. Pero en realidad, estamos repitiendo interpretaciones, repitiendo respuestas, repitiendo patrones mentales. El pensamiento claro rompe ese ciclo. No acepta automáticamente lo primero que aparece. Se detiene, examina, evalúa. Este proceso requiere algo que no siempre es fácil. Paciencia. La mente quiere respuestas rápidas. Quiere cerrar las preguntas. Quiere sentirse segura. Pero el pensamiento profundo necesita tiempo. Necesita espacio. Necesita silencio. Por eso, desarrollar pensamiento claro implica aprender a tolerar la incertidumbre. Aceptar que no necesitas responder inmediatamente. Aceptar que puedes observar antes de decidir. Aceptar que no todo tiene una explicación simple. Este cambio puede parecer pequeño, pero tiene un impacto enorme. Cuando dejas de reaccionar automáticamente, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Notas detalles. Notas contradicciones. Notas matices. Tu comprensión se vuelve más precisa. También cambia tu relación con la información. Dejas de aceptar todo como verdadero solo porque lo escuchaste muchas veces. Empiezas a preguntarte de dónde viene esa información. ¿Por qué alguien la afirma? ¿Qué evidencia la sostiene? Este tipo de preguntas fortalecen tu capacidad de pensar con claridad, porque te permiten distinguir entre lo que parece cierto y lo que realmente tiene fundamento. Otra diferencia importante entre reaccionar y pensar es la relación con las emociones. Las emociones son una parte natural de la experiencia humana. Influyen en cómo percibimos lo que ocurre, pero cuando reaccionas impulsivamente, las emociones pueden dirigir completamente tus decisiones. El pensamiento claro no elimina las emociones. Las observa, las reconoce, pero no permite que definan toda la respuesta. Este equilibrio es fundamental. Te permite actuar con mayor conciencia, con mayor precisión, con mayor intención. También cambia la forma en que te relacionas con las opiniones de los demás. Cuando reaccionas, es fácil aceptar o rechazar una idea sin analizarla. Pero cuando piensas con claridad, puedes escuchar sin sentir la necesidad inmediata de responder. Puedes considerar diferentes perspectivas. Puedes evaluar argumentos con más calma. Este tipo de actitud mejora la calidad de tus conversaciones. Y también mejora la calidad de tus decisiones. Porque no estás respondiendo desde la presión del momento. Estás respondiendo desde la comprensión. Otro aspecto importante es la velocidad. Muchas personas asocian pensar bien con pensar rápido. Pero en realidad, pensar con claridad muchas veces implica desacelerar. Tomarte tiempo. Reflexionar. Observar antes de concluir. La rapidez puede ser útil en situaciones urgentes. Pero en decisiones importantes, la claridad suele ser más valiosa que la velocidad.
Aprender a pensar en lugar de reaccionar cambia la forma en que enfrentas la vida. Te vuelves más consciente de tus interpretaciones, más atento a tus conclusiones, más cuidadoso con tus decisiones. Empiezas a notar que no todo lo que parece evidente lo es, que no todo lo que sientes define lo que ocurre, que no todo lo que escuchas es necesariamente cierto. Este tipo de conciencia crea libertad. Libertad para elegir cómo responder. Libertad para cuestionar lo que antes aceptabas sin pensar. Libertad para construir una comprensión más profunda del mundo. Y todo comienza con algo simple. La decisión de detenerte antes de reaccionar. Ese momento breve en el que eliges observar en lugar de responder automáticamente. Ese momento es el inicio del pensamiento claro. El inicio de una forma diferente de entender lo que ocurre a tu alrededor. Y también de entender lo que ocurre dentro de ti. Capítulo 2. Cuestionar lo evidente. La mente humana tiene una tendencia natural a buscar respuestas rápidas. Cuando ocurre algo, quiere entenderlo de inmediato. Quiere clasificarlo. Quiere darle un significado claro. Este impulso es útil porque reduce la incertidumbre. Permite actuar con rapidez. Da una sensación de control frente a lo desconocido. Pero también tiene un riesgo. Muchas veces aceptamos como verdad la primera explicación que aparece. Lo evidente parece suficiente. Lo inmediato parece claro. Lo familiar parece correcto. Sin embargo, lo evidente no siempre es lo verdadero. En muchas ocasiones, es solo la interpretación más rápida disponible. Y esa interpretación puede estar incompleta. Puede estar influenciada por experiencias pasadas. Puede estar condicionada por creencias que nunca hemos revisado. Puede estar guiada por emociones del momento. Por eso, el pensamiento claro comienza con una habilidad fundamental. La capacidad de cuestionar. Cuestionar no significa desconfiar de todo. No significa negar la realidad. Significa observar con más profundidad. Significa reconocer que la primera respuesta no siempre es la mejor respuesta. Cuando empiezas a cuestionar lo evidente, tu forma de pensar cambia. Dejas de aceptar las cosas solo porque parecen lógicas. Empiezas a preguntarte por qué parecen lógicas. Este pequeño cambio abre un espacio enorme. Un espacio donde aparecen nuevas posibilidades. Por ejemplo, muchas veces interpretamos el comportamiento de otras personas de forma automática. Si alguien no responde como esperábamos, asumimos que no le importamos. Si alguien critica una idea, pensamos que nos rechaza. Si alguien actúa de forma distante, creemos que está en desacuerdo con nosotros. Pero estas interpretaciones no siempre son correctas. Son respuestas rápidas de la mente. Cuando cuestionas esas respuestas, descubres algo importante. Que puede haber otras explicaciones. Que puede faltar información. Que lo evidente puede ser solo una parte de la realidad. Este tipo de cuestionamiento reduce los malentendidos. Reduce las conclusiones apresuradas. Reduce las reacciones innecesarias. También mejora tu capacidad para comprender situaciones complejas. Muchas decisiones importantes requieren más que una primera impresión. Requieren análisis. Requieren perspectiva. Requieren tiempo. Cuando te acostumbras a cuestionar, desarrollas una mente más flexible. Una mente capaz de considerar diferentes puntos de vista. Una mente abierta a nuevas ideas. Otro aspecto importante de cuestionar lo evidente es la relación con la información. Vivimos rodeados de mensajes constantes, noticias, opiniones, comentarios, interpretaciones. Gran parte de esta información se presenta como si fuera incuestionable, como si fuera completa, como si fuera definitiva. Pero el pensamiento claro implica hacer preguntas. ¿De dónde viene esta información? ¿Qué evidencia la respalda? ¿Qué parte falta? ¿Quién se beneficia de esta interpretación? Estas preguntas no complican el pensamiento, lo fortalecen. Permiten distinguir entre lo que es sólido y lo que es superficial. Permiten identificar lo que es útil y lo que es confuso. Permiten construir comprensión en lugar de repetir opiniones. Cuestionar también implica revisar tus propias ideas, no solo las de los demás. Muchas de las creencias que tienes hoy se formaron hace tiempo. Tal vez en la infancia. Tal vez en momentos difíciles. Tal vez a partir de experiencias que ya no reflejan tu realidad actual. Pero si nunca las revisas, siguen influyendo en tu forma de pensar. Por ejemplo, puedes creer que no eres capaz de hacer algo nuevo. Puedes creer que ciertas oportunidades no son para ti.
Puedes creer que el cambio es demasiado difícil. Estas ideas pueden parecer evidentes, pero cuando las cuestionas, descubres algo importante. No siempre son hechos. Muchas veces son interpretaciones. Interpretaciones que pueden cambiar. Este proceso requiere honestidad. Requiere reconocer que puedes estar equivocado. Requiere aceptar que tu primera impresión no siempre es suficiente. Pero esta aceptación no debilita tu pensamiento. Lo fortalece, porque te permite construir ideas más precisas, más realistas, más útiles. También cambia tu relación con la incertidumbre. Cuando no cuestionas lo evidente, buscas respuestas rápidas. Quieres cerrar la pregunta lo antes posible, pero cuando aprendes a cuestionar, puedes permanecer en la pregunta. Puedes observar sin necesidad de concluir inmediatamente. Este tipo de paciencia mejora la calidad de tu comprensión. Te permite ver más detalles, más conexiones, más posibilidades. Con el tiempo, este hábito transforma tu forma de pensar. Empiezas a notar cuando una idea es superficial. Empiezas a detectar cuando falta información. Empiezas a reconocer cuando una conclusión es prematura. Y esa capacidad crea una ventaja enorme, porque te permite ver lo que otros pasan por alto. Te permite entender lo que otros simplifican demasiado. Te permite tomar decisiones con mayor claridad. Cuestionar lo evidente no complica tu vida. La hace más consciente, más precisa, más libre de interpretaciones automáticas. Porque cuando dejas de aceptar la primera respuesta como definitiva, empiezas a construir algo más sólido. Una mente que no solo responde, una mente que comprende. Y esa comprensión es la base del pensamiento claro. Capítulo 3. Reconocer los errores de tu propia mente. Una de las habilidades más importantes del pensamiento claro es aprender a observar tu propia mente. No solo lo que piensas, sino cómo piensas. Muchas personas confían completamente en sus pensamientos sin cuestionarlos. Si algo parece lógico, lo aceptan. Si algo se siente cierto, lo creen. Si algo coincide con sus experiencias pasadas, lo consideran verdadero. Pero la mente no siempre funciona con precisión. Funciona con rapidez. Y para lograr esa rapidez, utiliza atajos. Estos atajos permiten interpretar la realidad sin analizar cada detalle. Ahorran tiempo. Reducen el esfuerzo mental. Facilitan la toma de decisiones rápidas. Sin embargo, también pueden generar errores. Errores que parecen invisibles porque ocurren de forma automática. Por ejemplo, la mente tiende a generalizar. Si algo ocurrió una vez, puede asumir que volverá a ocurrir. Si una experiencia fue negativa, puede anticipar que la próxima será igual. Este tipo de conclusiones simplifica la realidad, pero no siempre la representa con exactitud. Otro error frecuente es confirmar lo que ya crees. Cuando tienes una idea previa, tu mente busca información que la refuerce, y tiende a ignorar lo que la contradice. Este proceso ocurre sin que lo notes. Te hace sentir que tienes razón, pero en realidad, estás viendo solo una parte de la información. También es común interpretar las intenciones de otras personas sin evidencia suficiente. Un gesto, una palabra, un silencio, y la mente construye una historia completa alrededor de ello. Muchas veces esa historia no es precisa. Es solo una interpretación rápida. Sin embargo, puede influir en tus decisiones, en tus emociones, en tu comportamiento. Otro aspecto importante es la tendencia a pensar en términos absolutos. Todo o nada. Correcto o incorrecto. Éxito o fracaso. Este tipo de pensamiento simplifica la realidad. Pero la realidad rara vez es tan simple. Cuando reduces las situaciones a extremos, pierdes matices. Pierdes detalles importantes. Pierdes perspectivas alternativas. El pensamiento claro implica reconocer estas limitaciones. No para desconfiar de tu mente, sino para usarla mejor. Cuando entiendes que tu mente puede equivocarse, te vuelves más cuidadoso al interpretar, más atento a los detalles, más abierto a nuevas posibilidades. También desarrollas una relación diferente con tus pensamientos. Dejas de verlos como verdades definitivas. Empiezas a verlos como hipótesis, como interpretaciones que pueden ser revisadas. Este cambio es profundo, porque crea distancia entre tú y tus reacciones automáticas. Te permite observar antes de concluir. Te permite evaluar antes de decidir. Otra fuente común de error es la influencia de las emociones.
Las emociones son necesarias. Te ayudan a responder rápidamente. Te permiten detectar riesgos. Te orientan en situaciones complejas. Pero también pueden distorsionar la percepción. Cuando estás molesto, puedes interpretar una situación de forma más negativa. Cuando tienes miedo, puedes ver riesgos donde no los hay. Cuando estás entusiasmado, puedes ignorar señales importantes. Reconocer esta influencia no significa ignorar tus emociones. Significa integrarlas con la reflexión. Significa observarlas sin dejar que definan toda tu interpretación. Otro error frecuente es asumir que tu perspectiva es completa. Cada persona observa la realidad desde su experiencia, desde su historia, desde sus creencias. Esto es natural, pero también significa que tu visión siempre es parcial. Cuando reconoces esto, te vuelves más abierto. Escuchas más, preguntas más, consideras otras perspectivas. Este tipo de apertura mejora la calidad de tu pensamiento, porque amplía la información disponible, reduce las conclusiones apresuradas y aumenta la precisión de tus decisiones. También es importante reconocer que la mente busca coherencia. Quiere que todo tenga sentido. Quiere conectar eventos. Quiere encontrar patrones. Pero a veces ve patrones donde no existen. Relaciona hechos que no están conectados. Construye explicaciones que parecen lógicas, pero no son exactas. El pensamiento claro implica revisar estas conexiones. Preguntarte si realmente tienen fundamento. Si están basadas en evidencia o solo en suposiciones. Este proceso requiere práctica. No ocurre de forma automática. Pero cada vez que observas tu pensamiento con más atención, mejoras tu claridad. Aprendes a detectar cuando estás simplificando demasiado, cuando estás generalizando, cuando estás reaccionando sin analizar. Y con el tiempo, esta habilidad transforma tu forma de entender el mundo. Te vuelves más preciso, más consciente, más equilibrado en tus conclusiones. También cambia tu relación con el error. Dejas de verlo como una amenaza. Empiezas a verlo como una oportunidad para aprender. Porque reconocer un error en tu pensamiento no es una debilidad. Es una señal de crecimiento. Es una muestra de que estás dispuesto a entender mejor. Y esa disposición es una de las características más importantes de una mente clara. Una mente que no necesita tener siempre la razón. Una mente que prefiere comprender. Una mente que está abierta a mejorar. Cuando desarrollas esta actitud, algo cambia. Tus decisiones se vuelven más conscientes. Tus interpretaciones más precisas. Tus conclusiones más sólidas. Y poco a poco, comienzas a pensar con mayor claridad. No porque elimines los errores por completo, sino porque aprendes a reconocerlos antes de que dirijan tus decisiones. Ese es el verdadero poder de observar tu propia mente. El poder de pensar sobre tu pensamiento. Y desde ahí, construir una comprensión más profunda de la realidad. Capítulo 4. Pensar antes de decidir. Cada decisión que tomas está influida por la forma en que interpretas lo que ocurre a tu alrededor. No decides únicamente en función de los hechos. Decides en función de lo que crees que significan esos hechos. Por eso, la calidad de tus decisiones depende directamente de la claridad de tu pensamiento. Cuando el pensamiento es confuso, las decisiones también lo son. Cuando el pensamiento es apresurado, las decisiones suelen ser impulsivas. Cuando el pensamiento es superficial, las decisiones pueden carecer de dirección. Pensar antes de decidir no significa detenerte indefinidamente. Significa darte el tiempo suficiente para comprender lo que estás eligiendo. Muchas personas toman decisiones rápidamente porque sienten presión. Presión del tiempo, presión del entorno, presión de sus propias emociones. En esos momentos, la mente busca una salida inmediata. Quiere resolver la situación lo antes posible. Pero resolver rápido no siempre significa resolver bien. Las decisiones importantes necesitan espacio. Necesitan reflexión. Necesitan perspectiva. Pensar antes de decidir implica observar más allá de la primera impresión. La primera impresión puede ser útil, pero rara vez es suficiente. Cuando te detienes a analizar, empiezas a notar aspectos que antes no eran visibles. Consecuencias posibles. Opciones alternativas. Información que faltaba. Este proceso mejora la precisión de tus elecciones. También reduce la probabilidad de errores impulsivos. Otro elemento importante en la toma de decisiones es distinguir entre urgencia real y urgencia percibida.
No todo lo que parece urgente lo es. Muchas veces reaccionamos rápidamente porque sentimos incomodidad. Queremos eliminar la incertidumbre. Queremos cerrar la situación. Pero actuar solo para reducir la incomodidad puede llevar a decisiones poco claras. Pensar antes de decidir significa tolerar esa incomodidad por un momento. Permitir que la situación se aclare. Permitir que la información se organice. Permitir que aparezcan nuevas perspectivas. Este tipo de paciencia es una ventaja, porque evita decisiones basadas únicamente en la emoción del momento. Las emociones son importantes. Forman parte de cualquier decisión. Pero cuando actúan solas, pueden distorsionar la percepción. Por ejemplo, el miedo puede hacer que evites oportunidades valiosas. El entusiasmo puede hacer que ignores riesgos importantes. La presión social puede hacer que tomes decisiones que no reflejan tus verdaderas prioridades. Pensar antes de decidir implica reconocer estas influencias, no para eliminarlas, sino para equilibrarlas con análisis. Otro aspecto importante es considerar diferentes perspectivas. Cuando enfrentas una decisión, es fácil enfocarte en una sola opción. La opción más evidente, la opción más cómoda, la opción más familiar. Pero muchas veces existen alternativas que no aparecen de inmediato. Explorarlas amplía tu comprensión. Te permite comparar. Te permite evaluar. Te permite elegir con mayor conciencia. Este proceso no solo mejora el resultado, también fortalece tu confianza en la decisión tomada. Porque sabes que no fue impulsiva. Fue considerada. Fue analizada. Fue elegida con intención. Pensar antes de decidir también implica evaluar las consecuencias. No solo las inmediatas, sino las que aparecerán con el tiempo. Muchas decisiones parecen buenas en el corto plazo, pero generan dificultades a largo plazo. Otras pueden parecer difíciles al principio, pero producen beneficios duraderos. La claridad mental permite ver esta diferencia. Permite distinguir entre lo inmediato y lo importante, entre lo cómodo y lo conveniente, entre lo urgente y lo significativo. Este tipo de análisis cambia la calidad de tus elecciones. También cambia tu relación con la responsabilidad. Cuando decides sin pensar, es fácil atribuir los resultados a las circunstancias. Pero cuando decides con claridad, asumes el proceso. Sabes por qué elegiste. Sabes que evaluaste. Sabes que consideraste. Esto fortalece tu sentido de control. Te convierte en alguien que no solo reacciona, sino que dirige su camino. Otro elemento fundamental es aprender a diferenciar entre información y ruido. No toda la información es útil. No toda opinión es relevante. Pensar antes de decidir implica seleccionar con cuidado lo que influye en tu elección. Escuchar lo necesario. Analizar lo importante. Descartar lo superficial. Este proceso requiere práctica, pero con el tiempo, se vuelve más natural. También es importante aceptar que no todas las decisiones tendrán certeza absoluta. Esperar claridad total puede paralizar. Pensar antes de decidir no significa esperar perfección. Significa actuar con la mejor comprensión disponible en ese momento. Esta actitud reduce la indecisión. Permite avanzar con confianza, incluso cuando no tienes todas las respuestas. Con el tiempo, desarrollar este hábito transforma la forma en que enfrentas los desafíos. Te vuelves más reflexivo, más estratégico, más consciente de las consecuencias de tus elecciones. Las decisiones dejan de ser reacciones, se convierten en actos intencionales. Y este cambio tiene un impacto profundo, porque cada decisión influye en la dirección de tu vida. Cada elección abre caminos. Cada camino crea oportunidades. Cuando aprendes a pensar antes de decidir, empiezas a construir esos caminos con mayor precisión, con mayor claridad, con mayor intención. Y en ese proceso descubres algo importante. No se trata solo de tomar mejores decisiones. Se trata de convertirte en alguien que decide con conciencia. Alguien que entiende lo que hace. Alguien que elige con claridad. Y esa capacidad es una de las herramientas más valiosas que puedes desarrollar. Capítulo 5. Construir una mente clara para toda la vida. El pensamiento claro no es una habilidad que aparece de un día para otro. Tampoco es algo que se adquiere una vez y permanece para siempre. Es un proceso continuo, una práctica diaria, una forma de relacionarte con el mundo y contigo mismo. Muchas personas creen que pensar con claridad es solo cuestión de inteligencia. Pero en realidad,
es cuestión de atención. Atención a lo que escuchas. Atención a lo que crees. Atención a cómo interpretas lo que ocurre. Cada vez que decides observar antes de reaccionar, fortaleces esa atención. Cada vez que cuestionas una idea antes de aceptarla, desarrollas criterio. Cada vez que analizas antes de concluir, amplías tu comprensión. Con el tiempo, estas acciones dejan de ser un esfuerzo consciente. Se convierten en hábitos. Y esos hábitos construyen una mente más estable, más precisa, más libre. Una mente clara no es una mente que tiene todas las respuestas. Es una mente que sabe hacer mejores preguntas. Es una mente que reconoce sus límites. Es una mente que puede cambiar cuando aparece nueva información. Este tipo de flexibilidad es una de las mayores fortalezas que puedes desarrollar. Porque el mundo cambia constantemente. Las circunstancias cambian. Las personas cambian. Las ideas cambian. Y solo una mente flexible puede adaptarse sin perder dirección. Construir claridad mental también transforma la forma en que te relacionas con la incertidumbre. Muchas personas intentan evitarla. Buscan respuestas rápidas, conclusiones inmediatas, explicaciones simples. Pero la claridad no elimina la incertidumbre. La hace manejable. Te permite avanzar incluso cuando no tienes todas las respuestas. Te permite pensar sin necesidad de controlar todo. Te permite actuar sin depender de certezas absolutas. Este tipo de confianza no nace de saberlo todo, nace de saber pensar. También cambia tu relación con la información. Dejas de sentirte abrumado por la cantidad de opiniones que te rodean. Aprendes a seleccionar. Aprendes a priorizar. Aprendes a distinguir lo importante de lo superficial. Este filtro mental protege tu atención. Y tu atención es uno de tus recursos más valiosos. Porque determina en qué piensas. Y en qué piensas influye en lo que decides. Y lo que decides influye en la vida que construyes. Por eso, desarrollar una mente clara no es solo un ejercicio intelectual. Es una herramienta práctica. Influye en tus decisiones, en tus relaciones, en tu trabajo, en la dirección de tu vida. También influye en la forma en que te entiendes a ti mismo. Cuando piensas con claridad, puedes reconocer tus emociones sin confundirte con ellas. Puedes observar tus pensamientos sin seguirlos automáticamente. Puedes evaluar tus creencias sin sentir que definen tu identidad. Este tipo de conciencia crea espacio. Espacio para elegir. Espacio para cambiar. Espacio para crecer. Con el tiempo, este espacio se convierte en una ventaja silenciosa. Te permite mantener la calma cuando otros reaccionan con prisa. Te permite ver alternativas cuando otros solo ven obstáculos. Te permite comprender situaciones complejas sin reducirlas a explicaciones simples. Esa capacidad transforma la forma en que participas en el mundo. Te vuelves más reflexivo, más preciso, más libre en tus decisiones. Y poco a poco, empiezas a notar algo importante. La claridad mental no solo mejora lo que haces, mejora quién eres. Te convierte en alguien que observa antes de reaccionar, que analiza antes de concluir, que decide antes de actuar. Esta forma de pensar crea estabilidad, crea confianza, crea dirección. No porque elimine las dificultades, sino porque te permite enfrentarlas con mayor comprensión. Al final, el pensamiento claro no es un destino, es un camino que se construye cada vez que eliges entender en lugar de reaccionar, cada vez que eliges analizar en lugar de asumir, cada vez que eliges observar en lugar de juzgar. Es un proceso silencioso, pero profundo, un proceso que transforma la manera en que ves el mundo. Y también la manera en que te ves a ti mismo. Porque cuando aprendes a pensar con claridad, algo cambia definitivamente. Dejas de depender de interpretaciones automáticas. Dejas de reaccionar sin comprender. Empiezas a vivir con intención. Empiezas a elegir con conciencia. Empiezas a construir una relación más honesta con la realidad. Y esa relación es una de las formas más poderosas de libertad que puedes desarrollar. La libertad de ver con claridad. La libertad de pensar con criterio, la libertad de decidir con conciencia. Y cuando desarrollas esa libertad, tu vida deja de ser una sucesión de reacciones. Se convierte en una construcción deliberada, una construcción guiada por comprensión, por atención, por claridad. Esa es la verdadera fuerza de una mente clara, una fuerza silenciosa, pero capaz de cambiarlo todo.